Seguimos con más difusión parlante, estamos en vivo, ya siendo las 11 de la noche, 11 y 12 de la noche, todavía. Sombrero sombreritus. Conviérteme en Conviértame en super... super... Hijitus, ¿era? Fufú, ¿Hijitus o chucu, hijitus? chucu, chucu. Hijitus. Y Sombrero, sombreritos. Conviérteme en super pijitos. Ah, no, ¿no? hijitus era. Y también estaba el boxitracio. Teque, 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 teque. Sí, también estaba Teque, Puso. teque. Estaba Neurus. Tiene una buena. Este que un euro. Y también estaba Serrucho. Este que Y también un estaba... Ay, el policía. Aquí, hijo mío, ¿cuántos Mío. problemas me traes? Dice, rompo el alma. Y Ya. chufu, chufu, chufu. La vecinita del frente me Ah, vuelve tiros, líos y loco, cosa loco. golda era. Sí, Dios, Dios, cosa gorda. estaba re fierrado aquí, boludo. Bueno, Bastante bravo era. Sí, sí, boludo, Hablando de picante. bravo, viene algo bravo ahora, ¿no? Queremos saber qué está pasando en el mundo. Queremos entender las cuestiones que golpean este planeta en el cual vivimos y que algún día estaría bueno conocer toda esta tierra. Eso es chamuyo. Con nosotros, Dani Galán, bienvenido. Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Cuánta Dijo facha? quiero conocer el mundo refiriéndose a Afganistán, o sea, dijo nadie nunca, ¿no? Básicamente. Es parte Un de talibán nuestro, ¿no? es Claro, parte talibán. de nuestro O un mundo kamikaze. y hay que conocerlo. Qué facha, boludo, qué fachero, papu. ¿Viste? Estaba de remerita y dije, yo estaba clavando un cuellito para quedar bien, quedar lindo. No, estás gato, boludo. Y también pelaste cortecito de pelo. No, el de siempre, el de siempre. No, realmente no ha cambiado nada. ¿Usted quiere sugerírsele a alguien? No, pero hubiese estado bueno, ¿no? Ya hubiese aprovechado. No, Déjame, boludo. la próxima lo pienso, la próxima ya así, onda. A vos que estás del otro lado. Muy bien. Y aparte es muy gracioso, dice eso y con todos los amigos atrás, viste, todo enfierrado. Ah, obvio. Gente El, pesuti, ¿no? el abogado, viste, que siempre está entre los muchachos o ahí, el traductor. Sí, boludo. Bueno, Dani, ¿cómo andás, che, tanto tiempo? Demasiado bien, por suerte, Sí, con mucho bien. laburo. Mira ahí. Nos hemos cambiado de rubro en el camino, así que era solo trabajador de la educación, ahora soy un poco trabajador de la salud, así que estamos... Uy, pará, quiero Nuevo entrar trabajo. ahí. Bueno, con Mati, no sé si lo sabes, pero él también es docente, o sea, son colegas. Claramente. Mira. Así. Contanos un poco para los que no saben, Dani, ¿quién sos? ¿Dónde estudiaste? ¿De qué trabajás? Brevemente, ¿no? Sí, obvio. Soy licenciado en Ciencia Política de la UBA, me recibí en 2016. 2 años después terminé el profesorado y desde ahí empecé a trabajar en la docencia, trabajo en un sindicato, doy trabajo sobre todo en el nivel de adultos, en programas como SENS, Fines, pero también en formación docente. Ahora estoy trabajando en un vacunatorio, en otras cuestiones. Trato de participar en transmisiones como estas con ustedes, a veces con el sindicato, que me invitan, charlando. Cada tanto sale una entrevista en programas de radio, más tradicionales también. Pero no, un poquito Es decir, programa de radio más serios, ¿no? Más formales. Más formales. Dije hijo tradicional, de- que es otra cosa, dije. Ah, La vieja FM. ¿Cuándo hay FM para FM. difusión importante? Estuvimos en un tiempo, bueno, yo empecé en una en una AM, empecé yo, AM 1030 o 1230, algo así, hace un montón de años. Y luego, viste, fuimos como en decadencia, ¿no? FM, YouTube, después vamos en Twitch. FM es la crema. pero es la que va a Twitch, todo Excelente. es igual, ¿eh? No sé si es decadencia eso. Al contrario. Para lo que hacemos nosotros, yo preferiría volver a no mostrar esto, pero hoy en día todas las radios, ¿no? Vortrix, Urbana, inclusive las AM, ¿no? Tienen cámara. Sí. Es como que se perdió un poco ¿no? La Yo las posibilidad de radios que escuchar. las escucho por YouTube, así que imagínate. Por eso, bueno, pero la ventaja es que podemos mostrar esto, ¿no, Dani? Como que ¿Y podemos para qué me mostrar puse la esto. camisita? Si no, Usted sabe, usted sabe. Bueno, ¿por qué estás aquí? Bueno, todo esto comenzó por una sugerencia de una columnista con nuestra futura antropóloga Sophie Bedram, que dijo, che, estaría bueno que hablen con Dani sobre lo que está pasando en Afganistán. Y comenzamos esta columna con, ¿qué carajo está pasando en Afganistán? eso es lo interesante, porque yo decía, tengo algo para decir de Afganistán, porque viste que todos están opinando, todos están hablando. Obvio. Y creo que lo más interesante para decir de Afganistán es, muchachos, desde acá de Occidente no podemos estar pretendiendo explicar todo lo que sucede allá, ¿viste? Todos te hablan con una seguridad, te explican sus conflictos culturales, sus conflictos étnicos, te dicen lo que está sucediendo allá en el momento justo y decís, che, pero estamos del otro lado del mundo y todos leímos más o menos los mismos diarios, ¿viste? Nos enteramos por la BBC, por el Washington Post, por los medios que tienen así corresponsales con toda la cobertura.
pero se dice con una seguridad espamódica, ¿viste? Que si no, aflojemos un poco. Creo que lo que podemos hacer un análisis es desde Occidente para Afganistán, decir cómo influyó la influencia de las grandes potencias en esa zona y no tanto explicar desde adentro, no tanto explicar la diferencia entre chiitas y sunitas y los conflictos culturales y cómo es la geografía del lugar, porque viste, es un poco mentir y no vi todavía nadie que lo diga, nadie que diga, che, aflojemos un poco de explicarle qué es lo que está sucediendo. Creo que el caso paradigmático que me despertó esto era las famosas imágenes que vimos todos de los aviones cargados de personas desde adentro. Y muchas de esas fotos dicen, mira, esa foto es una buena representación de lo que sucede, porque todo dice que eso sucede, pero esa foto no está sacada de ahí, eso es una foto de archivo de otro momento histórico, de otro lugar. Y son estas las cuestiones que decir, con pinzas, porque toda la información que nos llega acá está toda mediada por miles de corresponsales, miles de medios, líneas editoriales, entonces nos llega así toda medida. A mí me interesa mucho pensar el conflicto de Afganistán ahora como una resolución o como una continuidad, ni siquiera como una resolución de un conflicto de la Guerra Fría, es decir, de remontarnos décadas y décadas atrás y pensar cómo Afganistán es en gran medida la tumba de grandes imperios, cómo es un territorio a los márgenes del Medio Oriente, porque no está justo en el centro. En charlas anteriores hablamos un poco de Palestina, que era centro neurálgico del Medio Oriente con todos los países alrededor. Bueno, Afganistán está más hacia el oriente, valga la redundancia, casi limitando con China, limitando en una pequeña franja, con otras fronteras, y realmente tiene una historia de ocupación de intereses geopolíticos de otras potencias sobre las que nos resultan más cercanas y sobre las que sí podemos opinar. Pensar Afganistán como un punto donde tiene el ojo China porque está al lado, Estados Unidos porque es la zona de influencia donde decidió hacer su política hace décadas, y también países como Rusia. Es muy interesante pensar cómo están todos mirando hoy a Estados Unidos y decir, che, ¿qué pasó, papi? 20 años para de un día para el otro retirarte y pasar esta vergüenza frente al mundo, ¿viste? Y decir, y parecer que no puedes hacer nada, que se te fue completamente de las manos. Y son escenas repetidas también a lo largo de la historia. Las escenas de los aviones, el equipamiento militar huyendo despavorido, llevándose gente detrás, eran escenas que ya se habían visto en Vietnam y que se habían visto en otras ocupaciones. Es decir, cuando vos intentás mantener un orden solo por la ocupación militar, ¿qué pasa cuando retiras esa ocupación? Bueno, no duró ni días. De hecho, se retiró a Estados Unidos en el proceso actual de Afganistán, se retiró a sus tropas y las tropas del gobierno de Afganistán hasta el momento no pelearon. O sea, dijeron, bueno, muchachos, se fue el apoyo estadounidense, no tenemos mucho más que hacer, tomen las armas, ya está. O sea, a ustedes con el poder. Y mismo hizo su presidente, dijo, listo, ahora es responsabilidad de ustedes, tomen las llaves, yo me las tomo. Y es lo que está pasando, es lo que le importa mucho, y es el enojo de Occidente, de países de la Unión Europea, de la OTAN, que decir, che, y nuestra gente, y nuestros corresponsales, y nuestros periodistas, y nuestros políticos, y nuestros diplomáticos, ahora tenemos que salir todos corriendo a buscarlos. Y sí, básicamente, hoy la zona ocupada o con control occidental sobre Afganistán, ¿cuál es? El aeropuerto. Es decir, bueno, déjennos retirar a nuestra gente y vemos a quiénes nos llevamos, porque detrás de el personal de Occidente, de la Unión Europea, de Estados Unidos, hay colaboradores también. No quisiese ser un colaborador afgano de la ocupación estadounidense ahora, frente al avance del gobierno talibán, ¿verdad? Decir, ¿qué va a suceder? Y eso, entre otras pautas, creo que otro de los puntos que hizo que resuene tanto también va a ser la cuestión de la diferencia cultural, ¿verdad? Que es abismal y que se va a ver sobre todo reflejado en el caso de las mujeres. Porque claro, los talibanes ya fueron gobierno hace 20 años. Y evidentemente las principales víctimas fueron ellas, porque básicamente hay un concepto que es muy interesante, que tampoco escuché demasiado hacer foco, sí vi que se hizo mucho foco sobre los castigos puntuales uno por uno, pero el concepto de la tutela pública, el concepto de que las mujeres no pueden tener vida pública. ¿Eso qué hace? Vos cuando no puedes tener vida pública te relega a un lugar tutelado a un nivel absoluto, que es, por ejemplo, el hecho de, no sé, las prohibiciones más irrisorias, como decir, bueno, que no puedan cantar. No, es terrible. En este corto tiempo, vi muchas publicaciones, ¿no? De 23 cosas, o algo así, era como un top, ¿no? De situaciones tan, para nosotros, ¿no? Como decimos culturalmente, tan comunes, ¿no? Que lo vemos todos día tras día, ¿no? De cómo se visten, cómo hablan, si se desenvuelven solas o no. Hay un caso, es que yo, te soy sincero, ya algunas cosas no sé si son fake
O, ¿viste? Pero bueno, hay una imagen donde hay una mujer periodista con un día de diferencia. No sé, es como que te diga Cristina Pérez, viene Cristina Pérez con minifalda, toda sexy, que esto que lo otro. Y después al otro día, cuando asume este nuevo régimen, toda tapada. Exactamente. Sí, estuvo en los medios en la semana. Sí. Estuvo en canal, creo que es de Canal 13. Se llamaba Karen, no me acuerdo el apellido. Y encima es una Bueno. mujer rubia, ojos bien claros, todo. Mm. Y contaba eso, ¿no? De cómo se tenía que tapar para aparecer al otro día. Y mostraba esas imágenes, ¿no? Ella en vivo estaba para nosotros normal. Analizando desde, como dice Dani, ¿no? Ubicándonos desde nosotros, desde Occidente. Y después al otro día la imagen de ella toda tapada, que solamente se le veían los ojos. Que igual eran muy llamativos esos ojos azules, ¿viste? Sí, muy expresivos. Y Fuerte, seguía siendo, sí. por ejemplo, una expresión muy occidental porque no era el velo más radicalizado de la ventanita frente a los ojos. Y también es muy interesante pensar las imágenes de tapeándose las publicidades. De pronto publicidad con una cara de mujer. No va a haber No, una mujer pintando, en la vía ¿viste? pública Estaban tapiando las pintando y ventanas. Es decir, que no se puede ver desde afuera hacia adentro una mujer públicamente. Ese concepto de la tutela, de la imposibilidad de tener vida pública. Es Pero decir, yo no, pregunto, no se te puede ver desde tu casa, básicamente. Y esto Imaginate. ya lo había mencionado una vez en una columna con Luz, que habló de un tema también algo así terrible, de la participación de la ONU, ¿no? ¿La ONU para qué está todo esto? Porque ven todos estos desastres. Y la ONU como que está así, ¿no? Como que ¿viste? Que se pone en el medio de dos que se pelean y dicen, no se peleen. No se peleen, chicos, no da que se peleen. Pero no están haciendo nada. Y no hacen nada. Es, muy es interesante el profesor o la debate. maestra que separa a los pibes pero se está matando igual. Chicos, Claro. no se peguen, ¿eh? Y no es así. Pegaremos abajo. Es muy interesante este debate porque piénsenlo desde los posicionamientos que podemos tener nosotros de Argentina, que tenemos por lo general posicionamientos más bien progres, es decir, no las invasiones, no nos gusta que invada el Medio Oriente, y decís, de pronto cuando dejan de invadir, pero también es medio una cagada, es decir, no le pueden estar sucediendo eso a las mujeres. Es una situación, una contradicción muy importante, a mí por lo menos me resuena, es decir, yo estoy en contra de toda ocupación estadounidense o de una potencia de un país sobre otro. Y de pronto cuando ves que pasan estas cosas, decís, claro, también, ¿qué sucede? ¿Cómo se planta uno frente a las violaciones a derechos humanos? Porque esto de lo que estamos hablando es la Sharia, que es la aplicación de la ley islámica más radicalizada. Y es básicamente vivir como en los tiempos del profeta, tiempos que sucedieron hace 2000 años. Entonces sería el decir, más ortodoxo, digamos. Claramente. Porque justo Sofi pregunta qué es un talibán. Entonces, ¿cómo se diferencian esa creencia, ese ser ortodoxo, ese ser tan radical entre cada uno de ellos? Porque me imagino que hay como diferencias, ¿no? Es que de hecho los talibanes son uno de tantos grupos que se fueron desprendiendo después de... Ellos tienen a su profeta Mahoma y de ahí después se abrió una lucha por su sucesión. Y su sucesión tiene figuras y tiene también estilos. Y del seguimiento a cada figura, del seguimiento a cada estilo, se abrieron distintas escuelas. Los talibanes, de hecho, si no me equivoco, y lo pongo entre mil comillas, creo que deriva de la palabra estudiantes, que viene de un grupo particular de culto islámico cuya enseñanza religiosa venía aparejada de la enseñanza en el uso de armas, en el entrenamiento militar. Entonces ya tenían en sus bases. Y es muy interesante ver esto. Nunca vas a ver un talibán sin su fierro. En la reunión de gobierno eran en una mesa redonda, pero cada uno empuñando un fierro armado y decía, ahí está el poder. El poder no es, nosotros diríamos acá en nuestras teorías occidentales que tanto nos gusta, el poder es una relación, circula, fluye, se ejerce. Ellos dicen, no, pero el poder lo tengo acá, está cargado. Decime algo que no me guste y arrancamos a los tiros. Y así se define. Es una cuestión muy... Los más picantes del condado serían, ¿no? Malo, boludo. El concepto de instantaneidad, la aplicación de la ley en las calles, de la Sharia, de al ladrón le corto las manos. O no de es un apedrear, juicio, ¿viste? Un Como proceso apedrean. que va a durar meses. Nos paramos acá, yo con el fierro, vos alguien que te va a sostener y te vamos a juzgar. Acá con la gente, frente a todos. Y se empieza a aplicar. Y eso son también imágenes que van llegando a este lado. Es decir, ya se está aplicando la ley. Entonces al ladrón se le cortan las manos. Entonces a la mujer que se acusa de adúltera se la apedrea en la plaza. Y Es así, terrible. Y la gente, todo esto que vos decís, alguien va a saltar a decir, creo que eso está mal. No, sino que se celebra, ¿entendés? Como que Esto se es está muy Porque es parte de su cultura, ¿no? tal cual, pero Pensemos viste. Es el ojo por ojo. ¿Por qué se puede llegar a celebrar esto? ¿Por qué la población? Porque no es que están todos en contra, ¿eh? No, tampoco pensémoslo así. Tampoco es que solo se mantienen por el poder. Si no, no hubiese habido un muchacho que les damos las armas si están ustedes. Hubiese habido alguna resistencia y que la hay. Hay grupos de resistencia todavía y los van a ver a lo largo de toda la historia porque donde hay opresión hay también resistencia. Pero solo esto, ¿por qué la gente
¿Por qué población podría apoyar esto? Por un concepto de orden. Cuando vos ofreces una opción de orden tan radicalizada y tan brutal como esta, es porque evidentemente venís de un contexto donde el clima de desorden, el clima de caos, es también agobiante. Entonces, ¿por qué hay población apoyando con una persona que a un raterito de verdulería le corten los brazos? Es porque evidentemente ya el descontrol es total y absoluto. Entonces es muy interesante pensar esa relación de cómo las invasiones, las ocupaciones, las cuestiones geopolíticas del mundo metiéndose en esas zonas, generaron un clima tal de hastío que de pronto una opción talibán es una opción razonable. Y eso nos tiene que llamar la atención, porque como pasó en este país, puede suceder en otros países, y nunca nos olvidemos, por ejemplo, que el gran conflicto de Estados Unidos con la ocupación que realiza en esta zona ocurrió con el caso de Osama Bin Laden. O sea, el gobierno talibán de los 90 en adelante se negó a entregar a Osama Bin Laden, al cual el propio Estados Unidos había entrenado para combatir a las fuerzas soviéticas. Entonces, decir, claro, ahí está el ida y vuelta. Eran muchachos que eran distintos grupos armados, como en esa época ocurría en todo el mundo, los tuvimos en Argentina, estuvieron en toda Latinoamérica, pero con el más sofisticado entrenamiento militar. Entonces, si de pronto vos tenías una milicia y a los años esa milicia te sabe pilotear un helicóptero, ahí no hubo un aprendizaje espontáneo, ahí hubo un entrenamiento de un lado y del otro, y lo sigue habiendo. Hoy por hoy China ya está negociando con los representantes del Talibán. Entonces decir, bueno, es la nueva realidad, a negociar. Mismo Rusia, imagínate los países que dicen, bueno, es esto. Y Es otros que terrible. dicen, ¿qué sucede en nombre de la democracia occidental? No, ahí no hay democracia occidental, y cuando lo intentaste lo pudiste hacer solo por la ocupación militar, y si querés volver a intentar vas a tener que volver a poner una vía de eso. Y la retirada, y esto está bueno, antes ya te dejo seguir, Marian, No, dale, dale. la retirada también fue pactada. O sea, la retirada fue pactada entre el gobierno de Trump y los talibanes a cambio de no agresión. Es decir, para este año yo me voy, en tanto no molesten, en tanto que no haya agresiones, entonces yo me puedo retirar en paz. Y es lo que estamos viendo. Las imágenes, los videos que nos llegan, no son de aviones baleados, no son de helicópteros perseguidos por misiles teledirigidos, que los tienen. No es que los disparan y dicen, bueno, está bien, dejémoslo ir, démosle 10 minutos de ventaja y después los corremos. Es una salida también pactada, porque ya tienen representantes, ya tienen estructuras y ya tienen un modo de ejercicio de la ley. Veía una entrevista a un representante talibán que decía, tenemos derecho a ejercer nuestra ley porque acá el 99% profesa el Islam. Y el Islam dice que tenemos que aplicar la Sharia, entonces todos aceptan. Bueno, eso, la cuestión religiosa es verdad, ahora estas divisiones internas. No todos profesan el Islam de una forma, entre comillas, talibán, es decir, tienen cientos de divisiones internas a las cuales a esas ya no me les animo, ¿viste? Te digo, bueno, diferencias sunitas, chiitas, cuestiones internas históricas, porque ahí, por lo menos yo podría meter la pata, ¿viste? Entonces me interesa mucho la cuestión de cómo se ve desde Occidente y cómo esto es el resultado de estos intervencionismos interminables que probablemente sigan ocurriendo, porque ya está, es un punto neurálgico y ahora a darle bola de nuevo. Lo más loco para nosotros como occidentales es que a ellos los atraviesa la religión. Nosotros tenemos como también una pelea con religiones y distintos lazos de la religión, desde luteranos y toda la historia, pero ellos lo que nos llama la atención, creo nosotros, es el fundamentalismo, ¿no? Llevarlo a un exponente tan grande que tampoco nos entra en la cabeza. Más allá de todas las brutalidades que están haciendo, para nosotros, decir, che, pero qué radical que son en su pensamiento. Para nosotros es zarpado eso también. Porque está vos bueno veas que decís para nosotros porque lo decimos con miedo, ¿viste? Pues son radicales para nosotros. Y también hay que Es que te da decir, miedo. "Che, Es esperá, que. apedrear a una mujer en una plaza es una brutalidad acá en todo porque Occidente erigimos un concepto que es el de derechos humanos, que es el de Claro. derechos para todos los habitantes del mundo. Y ahí se sustenta el intervencionismo militar de unos países sobre otros, pero está bueno también defenderlo, decir, nosotros también tenemos una postura y hay ciertas cosas que no se permiten. Pero Y, por pará. ejemplo, la integridad física es irrenunciable, es decir, no podés Pero ¿se infligirle daño acuerdan físico a una persona. que hasta qué punto uno puede decir, claro, vos lo decís desde la comodidad de tu casa acá en Argentina tomando mate, pero ¿se acuerdan del caso de esta revista satírica de Francia, Charlie Hebdo, que tocaron al profeta en una de sus portadas? ¿No? Para los que no saben, es una revista, un seminario de Francia que la verdad se van al carajo a veces con las publicaciones, que es como un pseudo revista Barcelona, ¿vieron? Pero muy heavy metal. Y hicieron un chiste con el profeta, ¿no?
Y no te cuento, fueron extremistas y bajaron no sé a cuántos. Y, ¿El del teatro? sí, no, fueron a la editorial. Ah, la de la revista, tenés razón. Claro, fueron a la editorial y bajaron varios. Y usted no aprende, ¿verdad? ¿No? La revista siguió. Y está bien, pero por otro lado también ahí estamos defendiendo. Está bien, a ver, uno puede publicar, hay libre opinión, es un medio, pero de vuelta, ¿no? Como que hay que ir con tranquilidad con esta gente, porque de vuelta el extremismo para ellos no es solo te hago un chiste con tu profeta y queda ahí. No, van, te buscan y te matan. Ujú. Porque para ellos es sagrado, ¿entendés? Vos desde acá, desde Argentina, podemos decir, no, che, está re mal lo que hacen. Pero hay que estar ahí y vos decís, imagínate, vamos con mate y dices, no, no apedreen a esa mujer. Cagaste, te matan a vos. Y Yo hace un quiero... tiempo salió un tipo que dijo eso y fue crucificado después. Sí, me ¿no? acuerdo, Haciendo boludo. pensar Sí, la idea de sí. proporcionalidad en las respuestas, ¿verdad? Ellos siguiendo una idea de orden dicen, no, no, Claro. esto se corta duplicando la apuesta. Vos Claro. me haces una ofensa, mi respuesta va a ser el doble o el triple, Doble. justamente para que esa ofensa no vuelva a ocurrir. Estos conceptos de orden, que son conceptos muy militares, con la idea de orden. Lo hemos tenido acá con otras facetas, con otras demostraciones, con otras formas, pero existen y están. Y es muy interesante esto que decías, Marian, sobre la cuestión también de Europa, decir, se viene una nueva crisis migratoria. Y esas personas van a buscar llegar a Occidente nuevamente y hay países que ya están abriendo sus puertas. Hoy vi un anuncio, por ejemplo, de Colombia, vi muchos memes también, es decir, los afganos huyendo de Medio Oriente y llegando a Latinoamérica, pero mismo España dijo que va a dar refugio. El de caso de España es muy particular porque decía, le vamos a dar refugio a aquellas personas que colaboraron con Europa. Es decir, ya carácter selectivo. Y todos poniendo énfasis en el carácter de transición, de decir, bueno, un refugio momentáneo. Esto ya ocurrió en la guerra de Siria hace pocos años y probablemente vuelva a ocurrir, y es ver cómo se planta Occidente. Cómo se generan bombas que después estallan en la cara, de cara al mundo, y que ponen también en jaque la credibilidad de los sistemas, de nuestros propios sistemas democráticos. Puede decir, queremos llevar democracia al mundo por formas que después terminan demostrando ser ineficaces y que se reiteran a lo largo de la historia, porque no es la primera vez que pasa algo así y probablemente tampoco sea la última. Y es muy interesante ver, porque es una cuestión de dilema, no hay una solución óptima. Estaría bueno decir, hubiesen hecho esto y ya alcanzaba. ¿Y eso le da miedito a ustedes? El hecho de... A ver, yo sí soy pro de que abrir las puertas, ¿no? Y ¿Sos pro recibir vos? a gente. Pero que se arme algo acá, sí, ¿no? ¿Entendés? Digamos, está bien, nosotros abrimos las puertas, pero de esa gente que está escapando de esa realidad. Entonces, mira, si te vienen a seguir después, si te persiguen, o si nos clavan una bomba, o ya ha pasado también, pero digo, ¿no? Como que es muy delicado el hecho de, bueno, vengan, acá le abrimos las puertas, todo bien. Pero guarda que por ahí te siguen los otros también y... A mí no me asusta, creo que lo importante es el concepto de integración. Realmente, Argentina ha sabido integrar pacíficamente a muchas comunidades de forma Mm, exitosa. Muchas veces nos pensamos a nosotros como decir, como un país trunco, como un país que fracasa, como un país que no pega una. Y somos un oasis en el desierto sin violencia política. Y cuando digo violencia política no les digo de Colombia con el narco y la guerrilla, les digo de Brasil donde mataron a una diputada y donde probablemente haya estado involucrado el actual presidente y sus secuaces. De lo que sucede en México, donde el oficio de más alto riesgo está político y periodista. La violencia política está instalada a grandes niveles y Argentina ha sabido solucionarlo integrando comunidades muy distintas de todo el mundo constantemente. Y es muy interesante pensar eso en función de la integración social, que es lo que no sucedió en Francia con estos atentados de Charlie Hebdo. mm. No, los atentados no siempre ocurrieron de personas que fueron de un país a otro a ser el inmigrante, sino fueron de comunidades ya instaladas que no se lograron integrar a lo largo de generaciones y de pronto dicen, bueno, acá mi llamado, la mía, ya está. Igual también Y nosotros somos cómodo muy todo cagones, ¿no? ¿eh? Me parece que también el argentino es muy cagón como para generar algo que estalle mucho más, me parece, ¿no? Como que somos como en algún punto como medio políticos correctos, pero también medio cagones, como que no nos queremos meter en ningún quilombo. Igual acá, Parece que no creo que que va si por- viene... Yo tengo una tesis distinta al respecto. Yo creo que nosotros ya atravesamos una faceta de violencia política en los 70 y creo que al ser uno de los pocos países que tuvo un proceso de memoria, verdad y justicia, eso se aplacó. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede un poco en Alemania? No se sabe de muchos países fuera de Alemania o Argentina que hayan hecho un proceso de revisión y de condena pública de la violencia. ¿Por qué son tan diferentes las instituciones de seguridad en el resto de Latinoamérica? El famoso
va a jugar Boca o River a Brasil y los cagan a palo. Y acá eso sería un escándalo. Porque no hubo procesos de revisión sobre sus Fuerzas Armadas y sobre la violencia. Argentina sí la tiene. Nosotros, no sé si somos cabrones, yo creo que somos conscientes de que hay cosas que no podemos avalar. Pará, Que pará. tenemos un cada vez- proceso, entonces. Andá a hacer un Tenemos piquete. pero que tenemos un proceso de que aprendimos, decís, como que el argentino Por aprendió. lo menos No. en el caso de la violencia política yo diría que sí. Ok, E pero inclusive che, tenemos andá. una condena sobre la violencia institucional que ocurre todo el tiempo, porque sabemos que ser morocho en el... Vos y yo lo debemos saber, ser morocho en el conurbano es Marian, la policía nos mira distinto, pero sabemos que hay un consenso social de que está mal la violencia institucional. Y eso en otros países no ocurre porque en pos del concepto de orden, que es este concepto tan importante que me parece que explica muchos comportamientos, explica muchas radicalizaciones. Igual, anda a Canadá a hacer un piquete, boludo. También hay una No tenía el educación, gusto. ¿entendés? Que nos estamos años luz de educarnos y de crecer como cultura, ¿no? Porque vos mirás otros países y decís, ¿por qué acá se puede y acá no? ¿Entendés? Digamos, porque funciona. Pero bueno, eso es otra cuestión política misma de Argentina, en el núcleo de un país que le cuesta un montón crecer y cada vez nos está costando más. Pero, no, lo que yo digo es una cuestión que también aceptamos inmigrantes y empieza a crecer acá Esa comunidad. con nuevas generaciones. Es muy difícil, ¿no? Que acá veamos, viste que vos vas a 11, es donde hay una comunidad muy fuerte judía. Sí. Bueno, que ya son generaciones, no estoy diciendo que, Sí. bueno, llegaron, sino que son generaciones de abuelos que han llegado y que siguen la cultura con sus hijos, sus nietos. Es muy difícil que acá una nueva cultura como la gente de Afganistán o talibana que a unos 10 años veamos en Argentina mujeres tapadas. No va a pasar. Confío que eso no va a pasar. O que yo te diga que haya un 11, o no, se supone que tenga un Quilmes, un sector de Quilmes, donde se conoce que es un sector, digamos, donde hay una comunidad talibana, que esto que el otro, y veamos que haya mujeres así. Ya acá en Argentina. Pero ¿Cómo te fíjate el metes ahí? concepto que usiste de comunidad talibana. Mm. Es que sería muy raro porque los talibanes quieren estar en Afganistán. Y en todo caso, los refugiados, la gente que ahora va a salir huyendo, son afganos que están escapando de ese clima. Ah, claro. Claro, van a tener Bueno. otras pautas culturales, que es lo que sucedió con los sirios a lo largo del mundo. Son gente que escapan de la violencia, no es gente que la quiere Ok, reproducir. porque sería el colmo, ¿no? Imagínate, que dentro de 10 años ver mujeres completamente tapadas. Y vos decís, no, ¿para qué Claro. un momento? ¿Qué pasó? ¿En qué momento pasó? Yo entiendo que hoy están escapando de eso, Te planteo el buscando algo caso mejor. contrario. Países, Yo voy allá y ¿sabes qué? Te pongo un asado, pensá me países, pongo a laburar de países trapito. occidentales que intentaron prohibirles el velo a las mujeres islámicas. Dicen, no puedes usarlo porque eso es degradante. No es degradante, es mi cultura. Yo lo entiendo. Por eso yo creo en los conceptos de integración, decir, no permitir imponer nada a nadie. Pero que las personas que quieran seguir sus propias pautas culturales pueden hacerlo. Y yo creo que ese es el concepto de integración. Pero y yo que no creo me que esa avan- es la vía para evitar estallidos de violencia, Tal que me cual. parece fundamental. Pero siempre y cuando se te permita. Yo, por ejemplo, de mañana todos los hombres tienen que estar rapados. Mi religión marianesca, así que mate y te vas a rapar. No, uno puede elegir y accionar a raíz de eso, ¿no? Si si yo soy muy devoto, obviamente me voy a rapar sin que vos me digas. Pero de ahí a la imposición religiosa y que digas, no, si vos sos de esta cultura, es así, ¿viste? No podés Igual decir ahí lo pero. religioso y cultural tienen dos brechas. Porque Es un quilombo, hay sí. No, pero porque acá hay un pensamiento que es la coexistencia, que es el ecumenismo. Viste, los ecuménicos son los que tienen, por ejemplo, una celebración judía, evangélica y cristiana. Y Uf. yo, como laburaba con un músico católico, viste, conocí un montón de cosas, ¿no? Ecuménicas. Y ahí sí vi esto que dice Dani de que el concepto que yo tenía era de coexistencia, ¿no? De, bueno, mira, este celebra la misa o su misa de una forma, este otro no celebra misa, pero cree en su Cordero, en su Salvador, y este lo está esperando, ¿viste? Porque el judío está esperando al Salvador, el cristiano, la gran mayoría, católico, apostólico, romano, llegó Jesús el de la cruz, el evangélico también es ese, pero no su Madre María y todos los santos, que son todos un montón de porquería para ellos, como esas imágenes no van. Y el islámico también se metía, yo no curtí mucho ahí, pero ahí sí también se veía este concepto de, bueno, se pueden meter todos, podemos vivir todos juntos, podemos coexistir con nuestro pensamiento distinto. Es que en Argentina sucede eso, por suerte, y creo que es muy bueno, y está bueno esto que señalás con respecto también a uno de los tópicos del principio, es decir, la distinción entre el fuero privado y el fuero público, que bajo la Sharia, bajo el régimen de los talibanes no existe.
Lo público y lo privado es todo materia de legislación por el Estado, porque el Estado es la religión. Entonces, los líderes religiosos no es que cualquiera llega, están todos regidos por una autoridad vertical y siguen todos la misma forma. Y eso creo que es lo que nuestra distinción nos permite que todos convivan en paz, decir, vos creé lo que quieras, profesá lo que quieras, mientras no molestes y ni se lo impongas a nadie, así que es perfecto. A ver, es muy interesante ver, por ejemplo, también lo que nosotros conocemos como el cristianismo, es producto de mixturas de años y años. Sí, un montón. Poco tendría de cuestión pura y poca pureza puedes encontrar en ninguna religión a lo largo de tantos siglos y siglos de fusiones. Es como hablar de un género musical solo. ¿Viste? Son esas mixturas que se generan que están buenos, porque todos los procesos son dinámicos. Las personas, nosotros no somos los mismos hoy que ayer, ni vamos a ser los mismos que mañana. Imagínate los cultos que son estos grupos. Pero de ahí también la cuestión política, es decir, la importancia de controlar un culto, de controlar la dirección de un culto, porque sabes que desde esa estructura vertical puedes determinar la vida de un montón de personas. Tal cual, y siempre y cuando, de vuelta, siempre y cuando respetando... En las reformas que están sucediendo en la Iglesia Católica de la mano del papado de Francisco. Son reformas que al más progre dice, eso es lento, la religión es la opresión. Y vos lo ves dentro de la religión y les parece vertiginoso. No, dice, pero es un gran avance. El Papa comunista. Y uno lo mira desde afuera y dice, sí, mira, se están dando ciertos cambios. Eso ocurre en todo ámbito de la vida. Le está pasando a los talibanes que de pronto ahora habilitaron a que las mujeres estudien y que sean enfermeras. Eso hace 20 años está prohibido. Decía, las mujeres solo podían ser atendidas por mujeres, pero las mujeres no podían estudiar. Entonces decir, bueno, ¿quién te va a atender si no van a haber enfermeros, médicos o especialistas de salud? Es decir, ¿y esto por qué? Porque ellos saben que donde de cara al mundo se muestren como una opción radicalizada y peligrosa, que ese es el concepto, donde se demuestren como una opción peligrosa, de pronto la intervención militar se empieza a ver como impostergable. Es esto, es decir, uno sentirse progre y estar en contra de las invasiones y decir, che, lo que están haciendo ya es un montón. Y ellos también juegan en la política, no tenemos que pensarlo solo como locos disparatados. Cuando las personas que ejercen el poder no son solo locos disparatados. Las personas que ejercen el poder también tienen visiones estratégicas y tienen planificaciones. Y esto es producto también de una planificación de años. ¿Quién lo dice? Dani Galán, que no baja a tierra todo lo que está pasando en el mundo. Bien. Dani, la verdad que es un placer charlar contigo, con tu lado uruguayo, ahí con el termómetro parecía con mi compañero de alrededor. Claro, es que no podía hablar mal Dani, ¿no? ¿Viste? Porque si no, salía uno... Hay uno atrás que lo está apuntando, el de barbita más larga. Ah, mira, el de barba, ¿te imaginas? El de barba te está apuntando. Un par de años de estar apuntado por uno de esos fierros ya se deben estar acostumbrados, ¿no? Se deben nacés sacar con la eso. de los dientes con eso ya hasta el allá, momento. viste, no nacés con un pan bajo el brazo, nacés con una fal. Bueno, Dani Galán, síganlo si tienen dudas, consultas o quieren charlar un poco más profundamente de política o cualquier cuestión. Ahí abajo tienen sus redes, @Dani Galán. Y Dani, esperamos charlar contigo. Esperemos que no sea siempre por cuestiones tan tristes, ¿no? Porque siempre te contactamos para que nos expliques quilombos. Pero bueno, puede haber cosas buenas, se vienen las elecciones. Está bueno el desafío, buscar una excusa alegre, una excusa arriba, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo soy muy malo. El otro día creo que lo hablé con Mati y con Andy. Querían que me expliquen qué es la izquierda. Así que después. Que no entendiste una goma. No, pero necesito que me lo expliquen bien. Así que yo quiero saber si soy de la izquierda o de la derecha. Así que tarea del hogar, Dani. A todos nos parece media cantada esa, ¿no? Es que no sé. Sí, no sé. Razón, Dani. Sí, es verdad. Posta, pero María no se da cuenta todavía. Lo saben todos menos yo, la concha de la lora. Bueno, en fin. Lo hacemos, compañeros, ¿te parece? Habla bien, hijo de puta. Habla bien, forro. Bueno, muchas gracias, Dani, en serio. Muchas gracias también por vestirte para la ocasión. Que me tengo que poner lindo, tengo que competir. Entre morochos nos entendemos. Yo me puse remera manga larga hoy, no me puse camisa. Te acompaño, mira, ahí estamos. Bueno, Dani, un abrazo grande. Esperamos verte pronto en alguna juntada que haremos. ¿Vos de dónde sos, Dani? Ya me olvidé. De Seiza. Te mató la loma del orto. El 4 de septiembre toco en Capital. ¿Querés venir? Ahí, punto neurálgico de toda la vida, nos encontramos, bueno, no pasa nada. Listo. 4 de septiembre toco en Paraguay al 2000 y pico. Pensé en Paraguay, boludo, la conchita madre. ¿Necesitas una colaboración de bajos? Podemos arreglar, ¿eh? ¿Cuál es el bajo? Esta. Nos vamos a la tanda, muchas gracias, chicos. Esto fue Difusión Parlante. Quédate que ya se viene el bulo de Mati. Así que Dani, si te querés quedar también ahí, vamos a hablar de algunas cuestiones solamente de hombres, acá bien talibanescos. Vamos a hablar cosas de machos. Macho menos. Muchas gracias, Dani. Nos vamos a la tanda y ya volvemos con más Difusión Parlante.